que de ser, sino en ese flujo de evidencia, de tal manera que esa separación entre sujeto y objeto, muy cartesiana, porque sabemos muy bien que es Descartes, hacia 1617, cuando escribe su discurso del método, que va a configurar esa idea del sujeto y del objeto. El sujeto hecho de una sustancia, la sustancia pensante, el yo pienso, y el objeto hecho de otra sustancia. Yo a mis alumnos de pregrado les digo de sustancia más de sustancia no, y les digo el uno está hecho de sustancia más y el otro no, para que me entiendan que son dos sustancias distintas desde el punto de vista filosófico. La sustancia pensante es la que ordena, es la que digamos deduce, es la que hace como toda esa lógica matemática. ¿Para qué? Para explicar la sustancia extensa, o sea, el mundo de la objetividad, de Descartes, que es simplemente ese mundo reducido a aquello que se puede medir, que se puede pensar. Y de ahí viene todo el concepto de objeto y de objetividad que todavía tenemos, y que no solo en nuestras facultades de filosofía, sino en nuestras universidades se nos enfatiza muchísimo la objetividad, sobre todo en las ciencias llamadas naturales. Se enfatiza muchísimo la objetividad, y resulta que cuando Edmund Husserl está planteando esa relación profunda entre cuerpo y mundo de la vida, entre conciencia intencional y mundo como correlato, y cuando Husserl está diciendo solo es posible el flujo de evidencias, que es la experiencia trascendental fundante de su subjetividad, cuando él está diciendo eso, él lo que está es disolviendo, como lo hace Turner, y por eso Husserl también hace una referencia muy fuerte a la cultura y a la música, al arte, porque cuando uno mira el arte uno puede comprender un poco más, es otra forma de comprender, es otra forma de pensar, ¿cierto? Lo que te está diciendo, es decir, esa disolución entre el sujeto y objeto es una disolución que para mí es una disolución no solamente epistemológica, sino que también es una disolución ética y es también una disolución estética. Los trabajos que hice entre el año 1993 y pues que hasta ahora, hasta el 2000, pues hace 20 años vengo trabajando un poco en esa disolución sujeto-objeto, y hace 20 años vengo en la tesis doctoral fue fundamentalmente esa disolución sujeto y objeto para configurar una propuesta de educación, no en clave epistemológica, sino en clave estético-ambiental. Es un trabajo que se ha venido haciendo con muchos obstáculos, porque no es fácil hablar, y menos ante filósofos, de la disolución del sujeto y objeto, porque eso ha hecho parte precisamente de la alta iglesia de la filosofía, y sobre todo la filosofía moderna. Entonces, hablar de una disolución del sujeto y del objeto es como cuando el zapatero se queda sin zapatos, es decir, como cuando el zapatero se queda sin el cuero para hacer los zapatos. Y ha sido muy frecuente decir que, por lo menos en la filosofía moderna se asienta en esos dos grandes pilares, el sujeto y el objeto. Entonces, porque se ve una teoría del conocimiento, además. Y entonces, cosa que no le gustó para nada a Husserl. Recuerden cuando Husserl en su conferencia de crisis y en el texto Crisis de las Ciencias Europeas, que fue publicado luego de su muerte, donde se recopila la conferencia de 1935 de Viena y se recuperan otras escrituras maravillosas de Husserl en Bélgica. Recuerden que hay una frase de Husserl que es muy dolorosa, que dice que la filosofía se redujo a epistemología, y que la epistemología se convirtió como una especie de meretriz, él utiliza la palabra meretriz de la ciencia. Es decir, la filosofía se redujo, se perdió su norte, se reduce a epistemología y se convierte en meretriz de la ciencia. Es decir, ¿a qué se dedica la filosofía? A explicar, a darle fundamento a la ciencia. Y ese, digamos, es uno de los problemas más profundos que nosotros encontramos con el mundo en la ciencia, en la filosofía moderna, y es haberse reducido a epistemología. Más, en las universidades nos enseñan
La filosofía que más se enseña en las universidades, sobre todo en las humanidades que se enseñan en las ingenierías, las humanidades que se enseñan en las otras carreras, fundamentalmente se enseña epistemología, ¿no es cierto? Entonces hay una reducción, y esa reducción es intencional. La intencionalidad está dada por el predominio de la visión positivista y cientificista en esta modernidad. Bueno, nuestro interés fue mayor cuando encontramos que solo era posible ese mundo de la vida en el flujo de evidencias de la conciencia intencional. El mundo de la vida solo era en la conciencia intencional, y ya solo era como flujo de evidencias en el mundo de la vida. Separarlos, es decir, separar conciencia intencional del mundo de la vida en clave de un pensamiento analítico era imposible, pero eso se hizo. Es decir, se hizo, y aquí tengo un óleo de Caspar Friedrich que se llama Mujeres en el Ocaso, donde Caspar Friedrich no está pintando la mujer de frente, sino que la está pintando de espaldas, está mirando el ocaso. Nosotros tenemos múltiples interpretaciones de este cuadro. Por ejemplo, ustedes saben que ocaso también significa occidente, occidente también significa ocaso. Finalmente es en el occidente donde se pone el sol. Entonces el occidente es el ocaso. Nosotros somos cultura occidental y evidentemente somos una cultura que está llegando a su ocaso. Entonces el pintor ya en el siglo XIX ya no pinta la mujer mirando, por decirlo de una manera, al pintor como personaje principal del cuadro, sino que el personaje principal del cuadro es el paisaje y ella mirando el paisaje. Es decir, lo que Caspar Friedrich quiere mostrar aquí es cómo se va disolviendo esa idea de sujeto y objeto, y ya simplemente nosotros tenemos que comenzar a pensarnos en el paisaje. Es decir, nosotros también hacemos parte, esa palabra no me gusta, pero para que me la entiendan, nosotros también configuramos paisaje. Eso lo desarrolla bellamente José Luis Pardo en Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar. Ese concepto del paisaje, que es un concepto estético maravilloso que nos lo regala el romanticismo, nos lo regala la pintura, pero que nos permite comprender ese mundo de la vida. Finalmente ese mundo de la vida es como ese paisaje. Puse utilizado otra palabra maravillosa, hermosa. Sobre ella han hecho miles de tesis de maestría y doctorado, que es el concepto de horizonte, que me parece un concepto bello, maravilloso. Nos gustan los dos. A nosotros nos ha gustado más el Pardiano y a Heidegger que el concepto del paisaje, porque se nos acerca y nos aproxima más a esa concepción estética ambiental que queremos, digamos, darle a ese mundo de la vida. Pero yo quería que miráramos ese cuadro, porque yo tengo aquí una frase que dice: solo es posible pensar el cuerpo y el mundo de la vida en coligación, correlación, correlato. Es decir, en una relación profunda no es posible separar más los cuerpos, digamos, humanos del mundo de la vida, sino que por el contrario, tenemos que empezar a sentirnos en el mundo de la vida, emergentes del mundo de la vida, participando de esa maravillosa experiencia profunda del habitar la tierra, decía Martin Heidegger en una conferencia que se tituló Poéticamente Habitar el Hombre. Es una pregunta que Heidegger, es una conferencia que tiene como título una pregunta: poéticamente habita el hombre, puntos suspensivos y signos de interrogación. Y en esa conferencia Martin Heidegger hacía rememoración de un poema de Hölderlin que decía: es por sus propios méritos, sin embargo, que el hombre habita poéticamente esta tierra. Decía Hölderlin hacia 1799. Entonces el trabajo que hace Heidegger sobre la poesía de Hölderlin, que es maravilloso y profundo, Heidegger dice que el origen que Hölderlin es la esencia de la poesía, en un libro que se llama Poesía. Lo que hace Hölderlin aquí es decirnos, ¿sí?, que
o mostrarnos, enseñarnos cómo es que se habita poéticamente la tierra. La tierra se habita poéticamente si nosotros nos disolvemos en ella. En un poema que se llama Himno al Amor. En ese poema Himno al Amor, Hölderlin, citado por Heidegger, Hölderlin le declara su amor a la naturaleza. ¿Qué les pasó, maestre? ¿Por qué se van? Perdón. Le declara su amor a la naturaleza porque le dice de una manera maravillosa, como todo lo que es la poesía, que le dice que él quisiera disolverse en ella, que él quisiera olvidarse por un momento de toda esa racionalidad de la educación que le han dado, y disolverse en la naturaleza. Dice, pero un momento de reflexión basta para volver a encontrarme absolutamente solo, dice Hölderlin, y absolutamente separado de la naturaleza. Entonces la intencionalidad que está tanto en la interpretación que hace Heidegger de Hölderlin como en esta obra, en este Mujer en el Ocaso, esa mujer está y hace parte del paisaje. Esa mujer no está por fuera del paisaje, no es el personaje principal del paisaje. Ella se disuelve en el paisaje, como evidentemente lo plantea Husserl en la tecnología, cuando está hablando de que finalmente el lugar de contacto, el lugar de encuentro entre la conciencia intencional y el mundo de la vida es ese grupo de vivencias permanentes. Y lo que emergía en esos correlatos no era predecible. Había un momento de apertura total que era imposible definir, acotar, delimitar. Y ese momento era el momento en el cual el sujeto se disolvía en el mundo de la vida. Ojo a esto, el sujeto se disolvía en el mundo de la vida, única manera de configurar intersubjetividad personalidad. Entonces uno ya está encontrando en Husserl un deseo profundo de disolverse en el mundo de la vida, solo que obviamente Husserl está escribiendo su filosofía en Alemania, está escribiendo su filosofía entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Obviamente, una obra filosófica como es Investigaciones Lógicas es una de sus primeras obras y fue publicada antes de la Primera Guerra Mundial. Pero indudablemente la investigación de Husserl, que hace un doctorado en filosofía y matemáticas, y su tesis fue la historia del número. Precisamente ahí en su tesis es donde él va a encontrar el punto de contacto entre la matemática y la filosofía, y se vuelve filósofo, y tira filósofo. Y miren que Husserl no vira epistemólogo. Husserl termina siendo un viraje maravilloso, que es el viraje yo diría el viraje estético, ético y estético, porque yo creo profundamente que la filosofía fenomenológica que Husserl inicia es ante todo una propuesta ética y estética. ¿Por qué? Porque hace una crítica muy profunda al reduccionismo positivista de su momento. Y siento en el trabajo de Husserl, en toda su producción maravillosa, a lo largo de la primera mitad hasta 1935-36 del siglo XX, es que él definitivamente ya no quiere más ese sujeto cartesiano. Quiere salir y quiere que la filosofía se libere de las ataduras del sujeto cartesiano en el que todavía estamos, pero también quiere que la filosofía se libere de las ataduras del objeto también cartesiano y de la objetividad cartesiana, positivista y neopositivista, positivista sobre todo, y neopositivista. Es decir, la intención, el programa de investigación de Husserl es ante todo una despositivización de la filosofía, una desepistemologización
de la filosofía, porque ella se había reducido a epistemología. Y por supuesto en Husserl hay una tremenda y fuerte presencia del estético. Cuando Husserl, por ejemplo, dice que cada uno tiene una perspectiva distinta del mundo de la vida, y que nosotros lo que tenemos del mundo de la vida es un escorzo, lo que está hablando es de la mirada del pintor, de la mirada del poeta. Es que el poeta solamente, el pintor, por ejemplo, solamente con 3 trazos puede suscitarnos de una manera muy bella la posibilidad de pensar una plétora de sentidos y de significaciones maravillosas, con 3 trazos. Y eso solamente lo hace el poeta, eso solamente lo hace el artista, porque el artista es el que tiene la capacidad de que ese escorzo se convierta y permita que comprendamos una totalidad o que comprendamos una complejidad mayor. Cuando Husserl habla del escorzo, uno siente que definitivamente Husserl le está quitando fuerza a ese sujeto cartesiano, incluso a ese sujeto kantiano, a ese sujeto trascendental kantiano. Claro, por supuesto, él construye su concepto de intersubjetividad trascendental, por supuesto que la construye, no puede renunciar a un lenguaje que era el lenguaje de la filosofía de su tiempo, de su momento, pero indudablemente lo que uno siente es que la preocupación de él está en torno al mundo de la vida, y a rescatar, y a recuperar, y a dar un nuevo sentido al mundo de la vida, absolutamente reducir al mundo del cálculo. Recuerdo que estamos en 1930, 1935, primera mitad del siglo XX. ¿Y qué fue el siglo XX? Nosotros todos nacimos en el siglo XX. Nosotros todos somos del siglo pasado, a no ser que haya una persona aquí de 11 años, 12 años. Pero todos nosotros somos del siglo pasado. ¿Qué fue el siglo XX para todos nosotros? El siglo XX fue el siglo de los mayores desarrollos científicos y tecnológicos, pero también, y no por contradicción, también fue el siglo de la mayor barbarie a la que se ha podido someter la naturaleza toda y nosotros ahí en la naturaleza. Es decir, Erich Hobsbawm dice el siglo XX antes fue el siglo de la barbarie. Entonces esa idea de que el siglo XX es el siglo de la barbarie está totalmente ligada con ese gran desarrollo del conocimiento y de la ciencia y de la técnica, porque ese desarrollo de la ciencia y de la técnica nos permitió la posibilidad de controlar la vida. Y cuando hay una intencionalidad de controlar la vida, es porque hay una intencionalidad de decir qué vida se va a, digamos, qué vida se va a respetar y qué vida no. ¿Cómo controlamos esto y cómo lo utilizamos para dominar esto otro? Es decir, la idea del gran desarrollo científico y tecnológico está totalmente ligada con la idea de dominar y de controlar el mundo de la vida. Entonces no es una idea maravillosa, no es una idea extraordinaria, es una idea que nos tiene que poner a pensar. Pero allí no se agotaba nuestra inquietud fenomenológica. ¿Qué buscábamos? Cuando yo estoy hablando del proceso que hemos tenido, nosotros como grupo y mi trabajo fenomenológico desde el año de 1981-82. No teníamos objetivos en nuestro programa de investigación. Miren, nosotros nunca nos propusimos objetivos, nos tocó pasar unos objetivos inventados para que nos lo aprobaran la Vicerrectoría Nacional de Investigaciones y nos aprobaran en las instancias que tienen que aprobar los programas de investigación. Pero nosotros decíamos, ¿qué objetivos nos vamos a poner? ¿Qué es eso de objetivos? Era un programa donde no era posible ponernos unos objetivos, porque así como queríamos encontrar ese momento de disolución del sujeto en el mundo de la vida, también queríamos encontrar el momento en que se disolvía el objeto en lo que Husserl llamaba intersubjetividad trascendental. Es decir, queríamos esa disolución, esos tejidos. Nosotros no queríamos más
hablar de objetivos, porque cuando se habla de objetivos se está pensando en un conocimiento teleológico, con unas teleologías, con arreglo a fines, y no un pensamiento de la actualidad que somos, sino un pensamiento teleológico. La disolución del sujeto y del objeto hacía que nuestro proyecto fuera un nomadero, un caminar sin rumbo fijo, como el flaner de Charles Baudelaire. Surgió entonces una escritura que intentó hacer esta disolución a partir de dos palabras que permitían pensar y pensarse, la una como la otra y la otra como la una, y es mi libro Identidad y Diferencia en la Fenomenología Trascendental. Este libro fue publicado por la Universidad Nacional en 1996 y tuvo como sustento conceptual mi tesis de maestría bajo la dirección de mi maestro y mentor Guillermo Hoyos Vázquez. Este libro contiene anuncios importantes de una comprensión del yo sujeto solo en coligación con el otro, no como si ese otro fuera yo, sino con ese otro. Pero ya en ese momento la preocupación por la educación estaba también marcada por las carencias conceptuales y la marca positivista de lo que se llamó educación ambiental. Una lectura que había entrado en consonancia con la lectura de ideas, meditaciones cartesianas y fenomenología del tiempo inmanente, que son tres obras muy importantes de Edmund Husserl, fue la lectura de la Conferencia de Viena de 1965, que Husserl llamó la filosofía de la crisis en la humanidad europea. En ella, Husserl definía la crisis de las ciencias no como una crisis de método, sino, y ante todo, decía Husserl, como una crisis de sentido. Coligando este concepto de crisis con el concepto de crisis ambiental como crisis civilizatoria, nosotros trabajamos siempre con esta obra de Edward Munch que se llama El Grito. Claro, porque es una obra que está expresando el fin del siglo XIX, es 1893, y es una obra que también está expresando. El mismo Munch escribe en su diario cómo la pintó y por qué la pintó, y él dice que él venía caminando por esa calle con dos de sus amigos, que se fue quedando atrás. Esa figura antropomórfica es un autorretrato que se hizo, es él lo dice en su diario, y dice que de pronto se sintió absolutamente agotado, cansado, y sintió, no escribió, pensó, ni analizó, ni contabilizó, ni dedujo, sino sintió, dice, y sentí el grito profundo e infinito de la naturaleza. Y en 1893 ya Munch está sintiendo el agotamiento de la naturaleza. Claro, ya se ha realizado la revolución industrial, está en auge pues todo el desarrollo de las grandes trusts, las grandes multinacionales de Europa, Estados Unidos, está el capitalismo en lo que se llama capitalismo salvaje, el primer capitalismo. Ahora estamos en un neocapitalismo todavía mucho más salvaje en este momento, y el artista se atreve a pintar en tiempos donde otros, los científicos y los tecnólogos estaban seguramente bailando una pata porque estaban llegando a su mayor desarrollo científico, y ahora estaban haciendo las armas, porque ya se venía la Primera Guerra Mundial. Esto es 1893 y la Primera Guerra Mundial es 1914, o sea, 10 años antes, o 13 años antes, ya el gran desarrollo tecnológico se estaba, digamos, orientando al desarrollo de armas. Ustedes saben que la guerra es tal vez la más lucrativa de las industrias, la industria de la guerra. Por eso se hace guerra. Porque ¿qué se hace con toda la investigación científica y tecnológica de punta, sino aplicarla precisamente a la guerra? Claro, ahora hay otras maneras de la guerra, que son la guerra contra la naturaleza, la guerra contra
contra las tramas de la vida, la guerra contra los otros seres vivos. Claro, eso nunca se ha hablado que eso sea guerra. Michel Serres se atrevió a decir que eso era una guerra. Y es una guerra profunda, y es una guerra silenciosa, dice Michel Serres. Miren, cuando estalla la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, en la Segunda Guerra Mundial, se habla de que murieron no sé cuántos miles de personas con los primeros 5 segundos, 300.000 personas murieron en los primeros 5 segundos. Se habla de que hasta habían seguido muriendo muchos miles de personas, millones de personas, pero nunca se piensa en otros seres. ¿A ustedes no les parece extraño que nunca se piense en otros seres vivos? Porque solamente se habla de seres humanos, que es este antropocentrismo en el que estamos. Es absoluto, es terrible, es absurdo, es Harari cuando habla de la condición humana. ¿Sí? Yo diría que la condición humana de la que tanto habla Harari, en este momento, la condición humana no puede pensarse sino en el reconocimiento de que somos naturaleza. Y hay unas corrientes muy interesantes de algo que se ha llamado el humanismo ecológico y esas cosas, porque es decir, es que volvamos a reconocernos como seres, como naturaleza que somos. ¿Quién dijo que nosotros estábamos por fuera de la naturaleza? ¿Quién? ¿Y quién dijo que la naturaleza